Compartirla. Ahí estamos. ¿Sí? Eso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberse conectado a esta charla, una charla entre colegas. Les cuento para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ferrero, soy licenciado en producción de bioimágenes hace unos cuantos años. Tengo la suerte de trabajar en un hospital público, en una clínica privada, no importan los nombres. Hace unos cuantos años soy coordinador de uno de los centros y hace un tiempo bastante largo que soy miembro del Comité Científico de la Federación Argentina de Técnicos Radiólogos. Tuve el honor el año pasado de ser presidente del Comité Científico, y hace también unos años comenzamos con un par de muchachos amigos y chicas amigos con esto de armar una asociación en la ciudad de Buenos Aires, la llamamos Litergua. Cuesta, estamos remándola hace unos años. Vamos a dejarle ahí la página, el sitio web para que se quieran conectar. Y se nos ocurrió hacer una charla sobre la situación que estamos viviendo, que no podemos ser ajenos como colectivo, como grupo de trabajo. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer una charla, así también compartimos situaciones con colegas, pero la idea era hacer algo diferente, algo... encontramos en todo el internet, encontramos muchísimas charlas sobre cómo nos tenemos que proteger, las imágenes que vamos a ver ante una sospecha o un caso confirmado, las imágenes en tomo, en rayos. Quisimos hacer una charla un poco diferente y contar un poco cómo vamos llevando el tema de la pandemia. Por eso el título de la charla consensuamos un poco entre todos los que formamos la asociación y le pusimos cómo llevamos la pandemia. Y le quisimos poner que sea una charla informal, una charla entre colegas, aprovechando esto de la tecnología. Y les cuento cómo va a ser más o menos la metodología. No le podemos dar cámara a todos, creo que van a ser unas 100 personas por lo menos que se anotaron. Entonces, dos de los miembros de la asociación, Julito y Eduardo, van a estar manejando el chat, o sea, ustedes todas las preguntas, dudas, consultas o comentarios que quieran hacer, las van a poder hacer por el chat, ellos las van a leer, vamos a tratar de sacarnos la duda entre todos, o algún comentario interesante, y al final van a ver que les volvemos a poner el sitio de la asociación, porque la idea es que todo esto sea disparadores para seguir avanzando en nuestra profesión, seguir llevando este momento en el cual somos personal de primera línea, ¿sí? Estamos ahí en la trinchera. Tal vez todavía hay poco trabajo, pero nosotros somos personal de primera línea, eso lo tenemos que poner en la cabeza. Y vamos a comenzar con la charla entonces. Para decir cómo llevamos la pandemia, también nos hicimos algunas preguntas de cómo llegamos a la situación actual. Muchas respuestas van a ver que son un tanto personales, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, y si no están de acuerdo también pueden hacer algún comentario en el chat y Julio y Eduardo lo van a leer y lo seguimos compartiendo. Siempre decimos lo mismo, acá nadie tiene la razón, ¿sí? Entonces, para comenzar, y vamos a hacer algunas preguntas que van a ser las que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. La primera pregunta que nos hicimos es si nuestro colectivo estaba preparado para esta situación. Después nos preguntamos también si los protocolos estaban pensados para imágenes. Después, si aceptamos esos protocolos. ¿Participamos en las decisiones de estos protocolos? Y ya después nos vamos más a lo cotidiano, si esperamos las diferentes respuestas de la sociedad para con el personal de salud. La anteúltima pregunta fue de qué nos tenemos que cuidar. Y por último, si de esta crisis podemos sacar algo positivo. Yo antes de comenzar la charla voy a decir que yo soy un tipo muy optimista. Sé que estamos pasando una situación especial, difícil, pero yo creo que podemos, aportando lo nuestro, vamos a salir y vamos a sacar cosas positivas de este momento bastante difícil que estamos pasando todos. Los invito a que pensemos estas preguntas y vamos a ir contestándolas de a poquito. La primera dijimos si nuestro colectivo estaba preparado. Mi respuesta es que estábamos, pero no del todo, ¿sí? Y creo que ese no llegar a estar preparado del todo radica en la falta de formación inicial y además en falta de formación continua en nuestros lugares de trabajo. En los congresos de radiología, en los congresos de nuestra especialidad,
había muy pocas charlas sobre bioseguridad. Creo que la última fue la que dimos algunos colegas en Chaco, y después eran muy poquitas cositas que veíamos en los diferentes, en alguna charla o en alguna presentación. Pero digamos que, a mi entender, había una falla en la formación inicial y después en la capacitación continua. Tal vez a los que nos agarró la N1H1 hace 10, 11 años, también tuvimos algo parecido, no tan grande, pero tuvimos que reformular todo este tema de bioseguridad, nos agarró un poquito más preparados y con algunas alertas de la pandemia anterior o de la epidemia anterior. Creo que todos conocíamos todos los elementos de bioseguridad que teníamos, faltan algunos, teníamos algunos más, pero mayormente todos los conocíamos. Y también sabemos que tenemos el derecho, nosotros como trabajadores, y la obligación, la empresa, el Estado, de proveernos todos esos elementos. Pero esas dos líneas, esas dos flechas se invierten sabiendo que nosotros también tenemos la obligación de esos materiales, usarlo en forma correcta, y el Estado, la empresa donde trabajamos, tiene el derecho a que nosotros también utilicemos bien esos elementos. O sea que es un feedback constante entre derechos y obligaciones. Y recordemos que el buen uso y el uso racional de esos recursos también es nuestra responsabilidad. Acá vemos dos ejemplos. Los elementos ya están: el camisolín, las bolsas para cubrir los detectores, los elementos para limpiar, pero no los estamos utilizando como corresponde. Después vamos a averiguar, después vamos a hablar también de la falsa sensación de seguridad. Un tema que a mí me gusta mucho destacar y que en el trajín del trabajo cotidiano muchas veces los perdemos, es que también es importante mantener un orden en las salas. Eso también tiene que ver con bioseguridad, tiene que ver con la cantidad de elementos que vamos a utilizar, con los insumos. Y muchas veces entramos a alguna sala y está un poco desordenado, y lo ideal es saber dónde está cada cosa que necesitamos. Más en estos momentos, donde tenemos que saber dónde están los barbijos, dónde están los camisolines, dónde los tenemos que sacar, la bolsa roja. Es importante que esté todo armado, porque necesitamos, si el paciente llega a la sala de rayos de tomografía, que se vaya a la habitación lo antes posible, o si vamos a los portátiles, lo mismo. Y ahora hago una pregunta y apelo a su honestidad, para que la piensen. ¿Cuántos de nosotros respetábamos o conocíamos, como lo hacemos ahora, algunas de estas situaciones? El lavado de manos. Hace mucho tiempo que la gente de Infecto, la gente encargada de bioseguridad, nos viene hinchando con el lavado de manos, Y les cuento algo, que la adhesión promedio en los servicios de imágenes, antes de la pandemia, antes de todo esto, no superaba el 50%. Estas observaciones siempre se hacen ocultas y no se respetaban. Uno de los errores que había es que no se respetaban los momentos del lavado de manos. Fíjense cómo va cambiando esto, que si leen, dice al finalizar deben dejarse secas y no secar con toalla de papel, cosa que ha cambiado ahora en la actualidad. Esto es muy dinámico. Pero bueno, les cuento que este dato es de varios lugares, de antes de empezar el tema de la pandemia, que la adhesión no superaba el 50%. Por suerte ahora nos hemos concientizado y la última medición oculta que se ha hecho ha dado muchísimo más alto, que es lo importante. Sabíamos cómo poner los elementos de bioseguridad, de los famosos EPP, pero la mayoría no le dábamos bolilla o no sabíamos o no prestábamos atención a lo más importante, que es la secuencia de retiro. Claro. ¿Sí? Y esto es tan importante como cuando lo colocamos, o más importante según la gente de bioseguridad en estos momentos. Esto lo encontramos en cualquier lado, no es para que lo vean, sino para hablar de las situaciones que estamos. Y después, gracias a todo esto, surgió otra de las preguntas, si los protocolos estaban pensados para imágenes. Edu, Julio, ¿alguna acotación de algún colega?
Mira, por ¿Vamos ahora bien? no, están un poco con vergüenza, me parece, para escribir. Bárbaro. Igual no los vemos, así que pueden seguir. Acuérdense que es una charla entre colegas, no hay ninguna clase magistral. Yo ¿Sí? igual si, mira, justamente esto, si estas preguntas de los protocolos están pensados para imágenes, estamos viendo que al empezar con el tema de la pandemia, vimos que algunos protocolos no estaban pensados por ahí para un técnico que va con un equipo, entra en un lugar con un paciente de estas características, ¿no es cierto? O sea, generalmente Exacto. nosotros para un paciente con, qué sé yo, con infecciones por ahí más conocidas, inclusive, para nosotros, como el KPC o bueno, u otras, o inclusive con la H1N1, Ujú. es como que se había, como que estaba un poquito flojito, digamos, estábamos medio flojos de papeles con el tema de los elementos de protección personal, me parece. Me parece que es muy importante eso que estás recalcando, más que nada la secuencia de la retirada, ¿no? Porque es como que ahí Bárbaro. estamos un poco más, como ahí tenemos más, como nuestro punto más flojo, creo Yo yo, creo que ¿no? sí, yo creo que sí. Por lo menos la medición que hizo la gente la gente de los comités de bioseguridad o infecto era lo que más nos marcaron era esos errores en el momento de retirar los elementos. La pregunta otra que nos hicimos fue si los protocolos estaban pensados para imágenes. Yo creo que no estaban pensados para imágenes. Para encontrar procesos específicos tuvimos que buscar mucho, encontramos algo en España, ¿sí? Y encontramos muchas sugerencias, pero no encontramos protocolos ya armados. Armados, tal cual. Entonces lo que tuvimos que hacer es buscar toda esa información y armamos protocolos propios, ¿sí? Claro, Las dudas más importantes que tuvimos al armar estos protocolos fueron sí, barbijo con todos los pacientes. Acuérdense que al principio solamente con los pacientes respiratorios, después claro, ahora la protección tiene que ser a todos los pacientes con barbijo y protecciones oculares. Cuando el N95, gran pelea que tenemos hasta ahora, un par de guantes, dos pares de guantes, claro. si necesitamos uno o dos, Acá un técnico, Marina, dos Carlito, técnicos, perdón, sí, ¿no? Hay dale, una, dale. mira, justamente está, Marina Suárez nos dice, hoy los protocolos cambian día a día. Exactamente, lo íbamos Exactamente, es un tema de que muy estamos dinámico. tratando de adaptarnos a los cambios constantes, ¿no es cierto? Surgió cómo nos movemos en tomografía con un técnico, dos técnicos. Bueno, la solución fue sencilla, no los protocolos, sino la solución. Siempre es importante reunirse con un comité de infecciosas y consensuarlo, porque nosotros podemos pensar que lo que hacemos está bien y la Exacto, gente de infecto dice que acá tenemos riesgo de tal cosa. Entonces, es importante, lo vamos a ver ahora, cuando armamos algún protocolo, esto fue cambiando, esto fue al principio, fíjense, el camisolín, botas sí, cofias no, ¿sí? claro, Lo importante es que los protocolos que armemos estén consensuados con alguien de infecto. Muchas asociaciones, nosotros hicimos alguna sistemática de trabajo que fue consultada con infectólogos y les pareció bien, la claro. pueden bajar de nuestra página, pero lo que voy es que no había, nos tuvimos que juntar y armarlo. Carlitos, perdón, Sí, En Facebook, está saliendo en vivo también, hay una chica que se llama Noé, dice que particularmente en el trabajo ellas no tenían pensado los protocolos, sí. otros que bueno, les pasa lo mismo, o sea que estaban por ahí un poco ahí Ujú. complicados con ese tema, ¿no? Que no encontrarse de golpe con por ahí algunos protocolos que los tuvieron que ir Claro, armando de a poco. especialmente con esto, como decía la colega antes, creo que era Marina, que va variando día a día, momento a momento. Y ahora vamos Exacto, a contar algunas cosas. Esto es una secuencia que se la robamos a nuestro colega Perazo de Paraná, pero lo claro, que quiero decir es cómo él tuvo una situación, que era cómo me muevo solo para un paciente COVID. Entonces, diagramó un protocolo, lo claro, habló con su servicio, con su gente de infecto, y quedó esto, ¿sí? Este movimiento, o sea que sobre la marcha fuimos buscando soluciones. claro, exacto, Pero lo importante es que antes de poner, y esto quiero que nos quede en claro, porque muchas veces por el afán de hacer cosas podemos tomar decisiones que no son las correctas. Siempre lo importante, antes de poner en práctica cualquier protocolo debe estar aprobado por bioseguridad. El comité o el servicio, la gente de infecto.
el comité de crisis, como lo que ustedes quieran. Y además, una vez que está aprobado, lo tenemos que dejar documentado para que el colega que viene después pueda usar el mismo protocolo. Y recuerden, como dijo la colega, que esto es muy dinámico. Cambia momento a momento. Cambia momento a momento. ¿Sí? Hay lugares donde ahora todos los pacientes con sospecha o con COVID, ¿sí?, que sean oxígeno dependientes, se atienden sí o sí con N95, cuando la semana pasada era solamente N95 con los pacientes respirados. Entonces, esto va cambiando minuto a minuto, ¿sí?, y tenemos que estar atentos de esos cambios de protocolo. Como dijimos, es importante para nuestro trabajo cotidiano que esos protocolos estén escritos. ¿Por qué? Si tenemos dudas, poderlos ver. Claro. Y a esto surgió otra pregunta. Si aceptamos esos protocolos cuando los armamos. Mi respuesta es que sí, los aceptamos. Ahora, ¿nos costó? Sí, nos costó. Nos costó. Porque decíamos, capaz que esto lo hacen para ahorrar, o capaz que esto lo hacen de más. Entonces, nos costó, pero lo importante es que si tenemos alguna duda, la consultemos con el que sabemos, con los que saben. En este caso, la gente de Infecto. Y mi ejemplo claro cuando lo hablamos con unos colegas es cuando viene alguien a hacerse una radiografía y nos quiere decir cómo la tenemos que hacer, la mayoría nos enojamos. O cuando nos dicen, mi resonancia hacémela de tal manera, no nos cae muy bien. ¿Por qué? Porque no nos gusta que se nos superpongan en nuestro trabajo. Entonces, yo creo que en este momento, también en un momento muy especial, donde hay crisis continua, es importante confiar en la gente de Infecto, que es la que sabe del tema. No digo no presentar dudas, no consultar, no dar sugerencias, sino una vez que se toma la decisión, cumplirla. Una vez que se arman los protocolos, hacerlo. Acá, Carlitos, mirá, desde Facebook también está Karen Lacunza, que es del sur. ¿Sí? Que ellos en Treleu tuvieron, bueno, también juntando información y bueno, fueron armando, haciendo simulacros, ¿sí? Como para, creo fundamental. que esos simulacros y de tratar de ver cómo ingresar, si va un acompañante, si va un técnico solo, o sea, plantear diferentes escenarios, ¿no? Un técnico, dos técnicos, todos los escenarios posibles, tanto en las modalidades de radiografía portátil como en tomografía computada, ¿no es cierto? Y lo importante, Edu, creo yo, y coincidimos todos los que estamos en esta charla, es que una vez que tomamos una decisión, es importante escribirla, que la revea el comité de infecciosa, que sea algo que se pueda hacer, por supuesto, que se pueda llevar a cabo, que se pueda poner en práctica, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser partícipes de esas decisiones. Claro, una comunicación esencial. Es fundamental. Exacto. Bueno, mi experiencia fue que costó un poquito al principio, cuestionamos, pero al correr de los días se aceptaron, y por lo que yo veo en todos los lugares donde yo estoy hablando con colegas, es que las pudimos aceptar. Y esto me lleva a la próxima pregunta, que capaz que acá tenemos un poquito de polémica. ¿Participamos de esas decisiones hasta antes del COVID? No, muy poco, por diferentes motivos. No éramos partícipes, no armábamos los protocolos, no nos invitaban o no íbamos. No teníamos métodos de trabajo relacionados a la bioseguridad. El ejemplo más claro era, sabíamos todos cómo ponernos elementos de los EPP y muy pocos recordábamos, yo me voy a poner en los que no recordábamos, la secuencia de retiro del EPP. Entonces, es importante, lo que hablamos antes, participar de esas decisiones. Exacto. Y ahora pienso en algunos motivos de por qué no participábamos en esas decisiones. Muchos colegas no había mucho interés hasta que llegó este momento, ¿sí? Claro. Una gran cantidad de colegas, yo creo que la mayoría, y volvemos a la primera pregunta, no estábamos capacitados, no nos habíamos especializado en bioseguridad. Como hay ahora muchísimos colegas que se capacitan en gestión, que se capacitan en educación, muy pocos hay especializados en bioseguridad. Mirá, Luisito Perazo de Entre Ríos está diciendo, mirá, nos quejamos de los que nos obligan a hacer, pero participamos de poco a nada en los comités. Exacto. Es bastante interesante eso, sí, tal cual, tal cual. Justamente lo que venía de ahora, ¿no? Poca participación de colegas en comités y equipo de trabajo multidisciplinario. Mayormente
A los que invitan son a los médicos del servicio. Exacto. Pero bueno, yo creo que eso va, a partir de esto puede ser uno de los motivos que hablamos de algo positivo para sacar, ¿sí? Ahí el profe Vega Yo voy a decir Sí, mi experiencia personal, perdón, sí, profe, ahora lo sí, dejo. sí. Mi experiencia personal, yo hace casi 10 años que soy coordinador en uno de los centros y esta es la primera vez que me invitan a un comité de crisis, Claro. como coordinador del servicio. Y la verdad que me sentí que aportaba cosas y aprendí mucho. Y eso Claro. está bueno que o los coordinadores o algún representante del servicio que no sea médico comience a participar de esos comités. Sí, Edu, me decías algo del Sí, profe sí, Vega. el profe Vega decía que, dice, no nos invitan o no nos dejan participar. También, Por ojo, eso. también Y vamos a viene por esta ese lado, pregunta. ¿no? Y Claro, ahora vamos justamente, profe, yo puse esto. Si nos creen capaces. Y ese es un lugar que nosotros nos tenemos que ganar. Y este es el momento de ganarnos ese lugar. ¿Sí? claro, ¿Por qué? Seguramente vamos a encontrar muchas puertas cerradas y es el momento de golpearlas para que se abran. ¿Sí? Es exacto. el momento de comenzar a ganar espacios. No sacarle espacio a nadie, sino Es lo ganar que le espacios. pasa, lo que pasa en. Disculpa que te corté. No, Sí, dale, Julio. Julito. Es lo que pasa cuando hay un reconocimiento de la sociedad y no reconoce al técnico. Pasa lo mismo dentro del ámbito de la medicina. Y Perazo decía, el señor Perazo Rodríguez, el colega, que somos invisibles. Que somos invisibles. Son los protocolos para enfermeros y médicos. Y no existe más Exacto. nadie. Que el técnico de laboratorio, el de Hay mucha hemoterapia. presión, claro. Exacto. Sí, ahora justamente después lo vamos, una de las preguntitas lo vamos a hablar y también va a crear seguramente. Si alguno tiene algún comentario y no lo quiere hacer, recuerden que está la página del ITERBA, tenemos un mail, yo dejé un mail personal, y esto seguramente puede ser disparador para alguna otra charla. Si alguno se quiere enganchar en dar una charla, se contacta con nosotros. Nosotros somos una asociación súper abierta, ¿sí? Lo mismo que el Comité Científico de la Federación. Y acá vamos a lo que decía recién Julio, ¿no? Que está relacionado con esto. Si se esperaban las diferentes respuestas de la sociedad para con el personal de salud. Una respuesta nuevamente personal, mi opinión era que sí, que íbamos a tener una respuesta, pero no para tanto, que no iba a ser tanta la respuesta. Pero en los dos polos, en lo solidario y en lo discriminatorio. Exacto. Una respuesta, a mi entender, mayor de la que yo esperaba para cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Mucha solidaridad, mucha gente se puso a hacer cosas para donar, ¿sí? Mismos servicios, voy a hablar de mi servicio del Hospital Elizalde, compañeras haciendo barbijos, compañeros haciendo máscaras, ¿sí? Exacto. Lo mismo en la parte privada, que es de la clínica Zavala de Swiss Medical, haciendo alguna cosita más de lo habitual, doblando gasas, ¿sí? Surgieron esas cosas. Ahora, lo que me pareció totalmente increíble y detestable fueron algunas notas que aparecieron, que son ya populares, ¿no? Discriminando al personal de salud, por ejemplo, para que no estén en su departamento, o lo que pasó hoy en La Rioja, que le quemaron el auto a un jefa de terapia intensiva. ¿Sí? Claro. Da igual, fondo político, pero no importa. El mensaje que dejaron, ratas infectadas, váyanse de acá, y le quemaron el auto. Pero también tenemos lo otro en contrapartida, la solidaridad muchas veces contra médicos, enfermeros, con las notas anónimas en los autos, en los ascensores, que eso también realza un poquito. Yo creo que hay mucha más gente solidaria que de la otra. Y lo importante que tengan en cuenta, ¿sí? Que hay lugares para denunciarlo. Esto sí es importante y que nos puede hacer bien también sacarnos esa bronca y denunciarlo. Hay números, este es el de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad, si no me equivoco, pero hay en todos lados lugares para denunciarlo. Y es importante que se haga, es importante que se denuncie. ¿Sí? No se tienen que llevar gratis esas cosas. Y ahora, el famoso fenómeno aplausos. Y yo creo que a todos nos pasó lo mismo, nos pasa lo mismo, ¿no? Al principio me emocioné, cuando los primeros días surgían esto de los aplausos, me emocioné. Al pasar el tiempo me pasó que a las 8:30 digo, nunca nos mencionan, lo que decía Julio y creo que también Luisito Yaraná,
hoy no aplauden. ¿Y por qué motivo? Vieron que mayormente, yo sé que algunos médicos nos están estudiando, escuchando, y no tienen nada que ver, ¿sí? Esto era lo que más salía, o enfermería, pero bueno, pero lo que me pasa es que a las 9 de la noche dejo todo y nuevamente salgo a la ventana y vuelvo a emocionarme. Qué sé yo creo que está bueno y en algún momento alguien va a poner ahí, para los técnicos en imágenes, para los técnicos en laboratorio, ¿sí? Hay personas muy silenciosas como la gente de los encargados de la limpieza, que también la llevan pesada. Bueno, y ahora vamos a otra parte de la charla. Fíjate, Carlitos, perdón, acá sí. tenemos, con respecto a la comunicación y el tema de coordinación, acá Vero Digilio, que le mandamos un beso enorme, que dice, bueno, que estaba de acuerdo acá con Gastón, ¿no? Con algún problema, digamos, por el tema de lo que es la coordinación, ¿no? La coordinación entre compañeros, dice Vero, y que una o dos personas trabajen bien, el resto no, de nada sirve, ¿no? O sea que esto es una cosa que tenemos que ser muy solidarios más que nada también, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado, esto que estabas hablando del tema de los aplausos, dice Omar Luna, dice, bueno, mi pensamiento de los aplausos me parece que son hipócritas y llenos de falsedad, ¿no? Son diferentes perspectivas, ¿no? De todo, claro. Don Luna, déjeme discrepar con usted y seguir teniendo un poquito de optimismo de que la mayoría de la gente lo hace realmente en agradecimiento. Déjeme discrepar con usted, Don Luna, por favor. Bueno, y acá vamos a... Una pregunta, así la dejo de voleo. ¿Será que la sociedad necesita héroes? Puede ser también. Lo está buscando y entonces... Puede ser. Lo dejo ahí. Puede ser. Sí. Y acá vamos a otra parte, que yo lo veo en la parte cotidiana, en la parte diaria, de qué nos tenemos que cuidar. Ya sabemos elementos de protección, sabemos del virus. Yo me quiero meter por otro lado de qué nos tenemos que cuidar. Y anoté algunos ítems. Por ejemplo, de la desinformación, por ejemplo, de la falsa sensación de seguridad, de la robotización, lo que hablaba Vero del no trabajo en equipo y solidaridad, y básicamente del pánico. Permiso. Claro. Cuando hablo de desinformación, hablo de toda clase. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos los barbijos N95? ¿Sí? Si a mí me lo dan y no sé cuidarlo, hay una desinformación de cómo lo tengo que guardar, porque en un momento no va a llegar a cumplir su función. ¿Sí? Entonces es importante tener esa información para poder cuidarnos con los elementos y de la mejor manera. Eso lo hacemos siempre con capacitación interna. Es una obligación, hablamos de derechos y obligaciones al principio, recuerden, es una obligación de nuestra coordinación, de nuestra jefatura, vamos más arriba, nos tienen que dar capacitación continua. Y hay otra clase de desinformación que a mí también me da un poco de miedo. Por ejemplo, esto salió ayer, y hoy también estuvo en la tele, que hablaba de 431 profesionales de salud dieron positivo, ¿sí? Está bien, hay 431 profesionales de salud que están con positivo, pero hay otro dato que también es importante, que solo el 130, el 4,5%, se reportó esa infección por el momento del trabajo, digamos, fue por contacto laboral. El resto fueron por su vida social, ¿sí? Entonces, no sé si estamos tan mal, ¿sí? Hay que leer todo, porque también, y hay muchos compañeros y colegas que esta información les causó mucho miedo y pánico. Claro. Y una de las cosas en lo que no tenemos que ver es en el pánico, porque podemos hacer lío y lo vamos a ver después. Claro. Acuérdense que en el mundo hay un 10%, es el promedio mundial de personal de salud positivo, contagiado. Falsa sensación de seguridad, de esto también tenemos que tener cuidado. Tenemos todos los elementos, pero no los estamos usando bien, entonces pensamos que nos estamos cuidando y no lo estamos haciendo bien. Grave error. La robotización, repetir siempre el mismo proceso, ¿sí?, nos lleva a cometer errores. Por eso es importante, cuando vamos a hacer un portátil, intentar ser dos. Uno se cambia y el otro lo ve, hacer como si fuera un checklist, algunos lo llaman. Claro. Esto también nos va a dar mucha más tranquilidad en el momento de llevar
fui redundante. Está bien, está Nos bien. da mucho más tranquilidad, ¿sí?, al momento de llevar esta pandemia. Esto, Carlito, perdón, lo vemos muy en las unidades de terapia intensiva, inclusive en el sector de enfermería, que bueno, nosotros, viste, nos cambiamos, nos descambiamos, estamos un ratito, tomamos la imagen, pero por ahí el enfermero está todo un turno dentro de un paciente con COVID, y realmente es admirable ver eso, ¿no? Cuando se trabaja en equipo, el tema del checklist, ir revisando si te lavaste las manos, si no te lavaste las manos, si te sacaste las tiritas bien, qué te sacaste primero, qué te sacaste después, o sea, es bastante metódico y es cansador también, ¿no? O sea, es una carga también, inclusive, que esto después podemos, dar para largo y tendido, porque esto, aparte del tema social, o sea, los cambios que tenemos a nivel social, afuera, en la calle, dentro del trabajo, también nos genera esto que decías vos también, un poco de sensación de miedo cuando empezamos a ver estadísticas, y por ahí a veces las estadísticas son muy duras, ¿no? Inclusive hemos tenido hoy, inclusive hasta por ahí medio, no sé si un reto, pero por ahí hasta el mismo ministro de Salud tiró un poquito los dardos ahí contra el personal de salud, y bueno, la información que nosotros tenemos, a veces es mucha información, y clasificarla, a veces cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante. Pero esto que decías vos, bueno, de la robotización y todo, bueno, es que tratar de no hacerlo de taquito. Algo muy importante, un concepto muy importante que nos han dicho es esto de que cuando tenemos una pandemia no tenemos urgencia. Que no hay urgencia en la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder descambiarse y descambiarse hay que ser muy metódico y tomarse el tiempo, ¿no? Entonces, voy un segundito, no, pero tiene que ver con esto, el trabajo en equipo y la solidaridad, ¿sí? Si yo lo usé, yo lo limpio. Y esto es importante, porque yo tengo que dejar la seguridad a mi compañero de que no lo tiene que, si está en bolsas porque está limpio, ¿sí? Claro. O sea, esas metodologías de trabajo. Hoy, justamente ayer en la tercera reunión del comité de crisis de uno de los lados, el director médico dijo que en este momento lo más importante es que aceitar la relación con todos los miembros del equipo de salud, evitar los momentos de crisis entre enfermería y rayos. Claro, claro. O sea, tratar de que esa relación sea lo más fluida posible y saber que el otro también está con cierto temor de esta situación, ¿sí? Claro, cuando hablamos de no trabajo en equipo, y esto tenemos que tratar de evitarlo, para pensar algunas cositas. El mal uso de los insumos también es falta de trabajo en equipo. Dejar estudios colgados, algunos que me conocen saben que es una de las cosas que más detesto cuando nos dejan estudios de un turno a otro sin ninguna necesidad. No pasar la guardia, ¿sí? No pasar los datos de la guardia. Yo sé que nos queremos ir a casa, nos queremos tirar el ambo, bueno, pero tenemos que pasar un pase de guardia, ¿sí? No entender que es una situación especial para todos. Todos estamos en esto mismo. Es una situación especial, todos estamos nerviosos, todos estamos atentos. Y no documentar las novedades también hace una falla en el trabajo en equipo. Por último, de todas estas cositas que hablamos, de lo que nos tenemos que cuidar es del pánico. Miedo tenemos todos, pero no tenemos que entrar en pánico. ¿Por qué? Porque el pánico no nos deja pensar, nos puede llevar a cometer errores y también nos puede llevar a un estrés laboral o un burnout. Es importante, si no lo podemos manejar, busquemos ayuda. La mayoría de las instituciones, el gobierno de la ciudad, creo que en la provincia también y a nivel nacional, han puesto grupos de especialistas, ¿sí?, para guiarnos en este momento, ¿sí? Por eso lo mismo, esto es importante para llevar esta pandemia a buen puerto. Si entramos en pánico y no lo podemos manejar, consultarlo con un compañero, dirigirse a sus jefes o jefas, así no se nos enojan, y busquemos ayuda de un profesional si es importante. Yo sé que en el Hospital Elizalde, por ejemplo, vienen psicólogos en forma cotidiana, en mi otro trabajo también nos han puesto unos teléfonos para hablar por teléfono o para conectarnos si es necesario. Pero es importante no entrar en pánico porque no nos deja pensar,
nos lleva a cometer errores que pueden ser graves y nos puede llevar a un burnout, a un estrés laboral. Todo esto lo solucionamos básicamente con capacitación, capacitación y capacitación. No hay otra. Capacitación continua. Si no la tenemos que pedir, y tienen la obligación de darnos capacitación. Y ahora, para terminar, yo les dije que era un tipo optimista, ¿sí? Creo que podemos sacar algo positivo. Por más que el compañero Luna nos haya dicho otra cosa sobre los aplausos, yo creo que podemos sacar algo positivo. Podemos armar protocolos de bioseguridad que permanezcan en el tiempo. Perfecto. Podemos armar metodologías de trabajo, que queden también en el tiempo. Fortalecer y mejorar los equipos de trabajo. Participar más activamente en los comités de crisis o de bioseguridad. Son lugares que no tenemos que perder de ahora en más si los ganamos. Fortalecer también nuestro rol dentro del equipo de salud y prepararnos, porque según dicen todos que esto se puede llegar a repetir en algún momento. Carlitos, desde Sí. Facebook tenemos a Néstor Gallardo. Sí. Dice, bueno, que para él el pensamiento de él, ¿no? Que la importancia de ser metódicos es la mejor vía, que entender que el trabajo en equipo debe manejarse en un clima de respeto por uno mismo y para los demás, ¿no es cierto? Creo que es bastante certero esto, ¿no? Además, sabemos que en todo grupo de trabajo uno tiene más afinidad por alguien que por otra persona, pero esto es un equipo de laburo y tenemos que tirar todos para el mismo lado, si no, el carro no se mueve, Es así de sencillo. Y me gustaba, para terminar, dejar esta frase de quien resuelve el problema es capaz, pero mejor es quien sabe prevenirlo, y creo que da justo para esta situación que estamos viviendo. Bárbaro. Yo creo que hemos dado el puntapié inicial para comenzar a hacer otras charlas. Ahí les dejamos la página del ITERWA para que se metan, consulten. Si alguno tiene ganas de dar alguna charla, que se contacte con nosotros. ¿Sí? Y básicamente que todo lo que hablamos hoy sea disparadores. Disparadores para charlas, para conversaciones, pero básicamente para poder llevar esta situación que es límite de la mejor manera posible y siempre en equipo. Así que les dejo un saludo, muchísimas gracias por habernos escuchado y escuchamos algunas cositas que quieran comentar, Edu. Acá, Carlitos, mirá, por el chat del grupo de Zoom, también lo tenemos a Omar Luna, que dice, a mí me preocupa con respecto al pánico, dice que mi propio compañero sea negligente, y esto ya ha pasado. O sea, que a veces pasa el tema sobre el trabajo sobre uno, digamos, la conciencia sobre uno mismo, sobre su trabajo, y después tenemos el de los demás. O sea, que tenemos una sumatoria de cosas que, bueno, por ahí, justamente el tema de armar equipos de trabajo, y conocernos es fundamental, ¿no? Y creo que también si vemos a un compañero que está con pánico, que está así en una situación media dudosa, aunque no nos llevemos bien, preguntarle, ¿qué te pasa? También es nuestro laburo. También es importante, vuelvo a lo mismo, algo muy burdo, que tiremos el carro todos para el mismo lado, es fundamental para pasar este momento. Así que yo les dejo mi mail, el que quieren anotar. También está la página de la asociación. Escuchamos sugerencias y estamos abiertos para ustedes. Y bueno, los invitamos para, si Dios quiere, para noviembre, que vuelve el Congreso Argentino después de 20 años a la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que lo podamos hacer y ya vamos a tener más datos sobre este tema. No sé, Edu, ¿qué te parece? Y acá nos llegan algunas preguntas también, algunos pareceres también, que es muy importante escuchar lo que piensan la gente, ¿no? También, sí, por favor. Digamos, también la tenemos ahí está uno de los... ¿Cómo te va? Hola. Vos sos María Laura, pero en realidad no sos... Sí. Hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sabés qué te quería preguntar a vos, a todos los integrantes ahí? ¿De dónde sos? De Casil. Hola, Carlito. De Casilda, Santa Fe. Bárbaro. ¿Con qué desinfectan el equipo portátil? Nosotros lo desinfectamos con años. ¿Con qué? Es un producto que se llama años, es un producto cuaternario, sulfato cuaternario me están sí, es surfano.
Exacto. Es Surfano, sí, sí. Hay una marca comercial es Años y después Sí. también se prepara, porque las chicas de limpieza lo tienen preparado, ¿no? Como la marca comercial. Ujú. Porque en una primera instancia nos habían dicho de desinfectarlo con lavandina y después Sí. colegas de Santa Fe me Surfa, comentaron esta. que no porque es muy corrosivo. Yo también tenía Claro. ese comentario. María Laura, no, me olvidé tu nombre. Norberto, Norberto, perdón, Norberto. Norberto. Está bien. Discúlpame. Yo tenía también ese comentario, nosotros nos prohibieron que lo limpiemos con lavandina, en todos claro, lados. ¿Mm? Perdón, en uno de los centros. Después el equipo con Años. Reseca las gomas, la lavandina. Esto anda bárbaro. Lo así importante que del Años es que limpia por fricción. Los comentaba la gente de Infecto. Hay que ponerlo en un paño, no directamente al equipo, ponerlo en un paño y limpiarlo. Acá Juan Carlos Vega nos dice cuaternario de amonio. ¿Mm? Y Años es el Claro, laboratorio, nos dice Leo. claro, Que claro, claro. también se vende a granel también como producto. ¿Mm? se escribe así como se pronuncia, año. Años. Y acá Sí, un amigo me dice que años tengo de sobra, pero eso es otro tema. acá lo escribo acá. Años. Años. Ahí. Eso. Ahí en el chat está, porque es sin ñ. Está bien, debe haber Sí. otros productos, yo no digo que no, por eso es importante conversarlo con la gente de Infecto y con la gente de los equipos también. Viste que hay. Hay otro que se llama Biodex también, que es Ah, otro, sí, acá nos dice exacto. Omar Luna, nos dice Virex o Alfa HP. Claro, Biodex también, que son, por ahí vienen en sobre, se prepara. Lo único que hay que tener en cuenta es la efectividad, digamos, o sea, ¿El tiempo? del desinfectante en el tiempo, que por ahí eso va decreciendo, tiene una vida media, digamos, y generalmente se va preparando en un día, y al otro día hay que preparar otra, digamos, otra cantidad, y generalmente se va fraccionando para los distintos servicios, ¿sí? El tema del año creo que es un producto que es bastante caro, pero es bastante efectivo. A veces el no dejar, nos pasa que no sentimos olor a lavandina y parece que no nos está desinfectando nada. Sin embargo, las pruebas de laboratorio están, digamos, es bastante efectivo. Inclusive ahora otros también están utilizando el alcohol al 70. El tema es con los Sí. equipos, en algunos sectores, qué es lo que se le puede pasar y qué no, porque muchos le tiran el alcohol y puede ser Sí, eso habría peligroso. que preguntar con algunos, con la gente de los equipos más que nada, porque Exacto. también hay que limpiarlo. El alcohol, Depende una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Perdón, capaz que volvemos para atrás. Quiero acotar algo que dijo en el chat Alejandro Turier, también un colega de Sí. años, que esta pandemia cambió nuestros hábitos sociales y laborales para siempre. Y acota también fue, como fue el HIV, ¿no? Hace unas décadas cambió nuestras conductas sexuales, dice. Pero bueno, es verdad, va a cambiar muchas cosas de lo laboral y lo social, ¿no? ¿Mm? Exacto. Ahora, esto que estábamos viendo, con respecto a volver esto de los aplausos y todo, también estamos viendo que hay muchos grupos de técnicos que han visto que esto ha impactado en la visibilidad de la profesión, inclusive, ¿no? Sí, Porque por ahí, bueno, siempre se habla de médicos, enfermeros como grupo, digamos, es como que en el inconsciente colectivo uno habla de sanidad, habla de médico, enfermero. Sin embargo, hay un montón digamos, de profesionales o de profesiones que por ahí la gente no conoce. A veces no sabe quiénes son los que le sacan las radiografías, si dirigirse, si es un médico, si te dicen doctor, te dicen enfermero, ¿cómo estás? El muchacho de rayos, o sea, hay varias cosas. Sí, por ahí pusieron el sí, el producto. años. El producto. Ujú. La visibilidad de la profesión, hay muchos, justamente hablando de esto, de la participación en los comités, ¿no es cierto? Con los que hacías mención, Carlitos, a veces pasa como que nosotros hacemos un trabajo que se le dice que es silencioso, porque estamos con el carrito yendo para un lado y para el otro, por ahí donde hay una conglomeración de médicos, están los enfermeros trabajando y uno pasa por ahí desapercibido, hace la plaquita y se va. Y ahora es como que la cosa cambia un poco ahí y es como que tenemos que solidarizarnos todos. Y entonces nos estamos preguntando por ahí con los enfermeros, che, tenés la ropa, tenés el barbijo, ¿te dieron, no te dieron? ¿Lo anotaste, le pusiste la fecha a tu N95? ¿Lo tenés identificado, lo guardaste bien, te lo pusiste, no te lo pusiste? Les Hay un cuento, montón de cosas, ¿viste? les cuento una novedad, perdón, Edu, del Sí, N95. sí. Yo me enteré ayer que algunas marcas, creo que 3M es una,
desde que autorizó por lo menos en Estados Unidos, y acá creo que va a llegar en cualquier momento, a los N95 usados, hacerles un reproceso, ¿sí? Para guardarlos en caso de backup, en caso de que claro. no haya más en el mercado, se puedan volver a usar, con el nombre de cada uno, sea personal. Es un tema, pero está ahora en el tapete, está viéndose de reutilizarlo, creo que con algún proceso, y ahí no me meto porque desconozco cuáles son los procesos para la gente de esterilización, baja solamente recién en el segundo, en el segundo proceso, baja solamente entre un 5 y un 7% de la protección. Es lo que la FDA estaba estudiando y había aprobado, creo que era 3M, no estoy vendiendo nada, y alguna de las empresas. Ahí está Juan Carlos. ¿Cuántos de los colegas que están presentes tienen todos los elementos de seguridad? Y es otro tema, Juan, también, es un tema. Sí. Es un tema que surgió también cuando armamos la charla esa pregunta. Claro. Hay que pedirlos, reclamarlos, y si nos encontramos con una pared, ¿quién nos va a apoyar? ¿El gremio? Claro. Los colegios, las asociaciones, ¿sí? Es un tema, Juan, también. ¿Sí? Carlitos, justamente sobre ese tema, a nosotros nos llegó también una pregunta de un colega en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el cual se estaba volviendo loco porque no tenía los elementos y estaba tratando de ver de cómo suplir la falta de barbijos, inclusive. Si haciéndose las máscaras, ellos se podían poner las máscaras, ellos podían llegar a tener los camisolines, pero el tema justamente, me llegó esa consulta y la tiré en el grupo, en la asociación, porque pasa eso, que este muchacho nos decía, bueno, que se iban a poner una máscara esa, pero sin barbijo porque no lo tenían. Yo digo, bueno, si no tenés nada, bueno, ponelo, pero lo ideal es que vos tengas tus elementos, o sea, si vos te negás como técnico a hacer una placa porque no tenés los elementos, ¿quién te ampara? O sea, en ese caso estamos haciendo, digamos... eso va a ser un tema de una charla, Edu. Exacto, eso es un tema impresionante. Si nos ponemos con ese tema, claro. Es un tema hermoso para... Julito, para armar otra charla, ¿no? Julito. Los protocolos, porque hay muchos en el chat que están hablando de esto, el protocolo versus los recursos, ¿no? Los protocolos cambian muy rápido, pero el recurso no llega tan rápido. Exactamente. Lo importante es que, como están diciendo algunos de los colegas que están acá en el chat, y ya le contesto una pregunta específica a Romina, que tengamos en cuenta lo que dice Edu y lo que todos dicen, la máscara facial no reemplaza al barbijo, ¿sí? No, o sea, y después, si no tiene otra cosa, bueno, ya decidirá cada uno, pero la máscara facial no reemplaza al barbijo, ¿sí? Máscara facial y barbijo es lo ideal, ¿sí? Y Romina preguntó algo sobre el N95. Por lo menos en los lugares que he consultado y las infectólogas, el N95 tiene una vida útil que tiene que ver también con el uso y el cuidado, ¿sí? Lo que hablan es de 15 jornadas de 7 horas, por lo tanto, nosotros nos puede llegar a durar mucho más tiempo si lo cuidamos bien, ¿sí? Por el tiempo que lo usamos con cada paciente. Es importante que lo guardemos en algo de papel, en un sobre de papel, no en bolsa como se guardaba antes, ¿sí? Porque concentra la humedad, y ver el estado de las tiritas, que apriete bien, ¿sí? Claro. Eso es importante. Bueno, y aparecieron un montón de temas. En las clínicas con menos presupuesto estén presente personal de infecto. Seba Vega pregunta que, sí, importante, Vega, que haya alguien de infecto, ¿sí? Y creo que había dando vuelta, creo que el gremio estaba pidiendo a las autoridades que sea obligación que haya alguien que supervise todos estos temas en los diferentes sanatorios o clínicas. Perdón, Carlito, ahí hay una mayúscula ahí del profe Vega que dice, yo pregunto qué peso tienen las asociaciones y colegios en este tema.
Y, profe, está complicado eso, porque no logramos hacer colegio en muchos lugares. Usted sabe que las matrículas profesionales las otorgan los colegios, por ejemplo en Córdoba, tenemos muy poco, y también estamos trabajando por eso. Justamente la asociación nuestra está trabajando para poder tener más fuerza. Es que generalmente a una asociación nosotros somos 4 o 5 gatos locos, y creo que esta visibilización de la profesión puede hacer, y ante la falta de algunas cosas, y cosas que tenemos de años atrasadas, como leyes muy viejas, antiquísimas, creo que puede llegar a ser de que la gente se una un poco y diga, bueno, tratemos de juntarnos 5 o 6 gatos más, con otros 5 o 6 gatos más, y tratemos de hacer algo con más fuerza, con más peso específico, porque si no, no alcanzamos a juntar inclusive el dinero o también los requerimientos, o sea, para los requerimientos legales, porque uno tiene que interponer ante la justicia también algunos elementos, y nosotros no somos un sindicato, por ejemplo, no tenemos fuerza de sindicato ni nada por el estilo. Somos una asociación científica que tratamos de dar, sí, digamos, o de brindar capacitación o lo que se pueda, y tratar de ver estas charlas, digamos, para que nos sirvan como colectivo. Pero en sí, justamente nos faltaría un poco más de presencia. peso, de presencia en ese sentido. Y sí, Igual hay claro, lugares que tienen colegio y están trabajando bien. claro. Sí, sí. Creo que están surgiendo un montón de preguntas Sí. que tal vez está bueno armar algo con respecto a esas preguntas y juntarnos otro día, ¿sí? No sé qué. Y surgieron un montón, por ejemplo, bueno, Maricel, que es de Córdoba, responde algo con respecto a lo que estuvimos hablando, Edu. Sí, Que desde los colegios estamos trabajando mucho en saber y controlar que haya insumos y se estén claro, cumpliendo, pero tampoco se puede controlar todo sin apoyo. claro. ¿Sí? Esto es fundamental. Si nosotros no participamos en las asociaciones o en los colegios, es como ambiguo, ¿no? Pido, pero tampoco participo. Exacto. Y bueno, después surgieron un montón las antiparras. Las antiparras, ahí hay una duda si las antiparras reemplazan a la máscara facial. Algunos protocolos hablan de que en los respirados es conveniente usar antiparras y máscara facial, y algunos dicen que no son necesarias. Ahí eso es un temita que todavía están discutiendo, por lo menos la gente que yo conozco de Infecto. Ya te la debo para la próxima, que fue Fernanda que lo había hecho. Sí, estamos claros, Carlito, una nada más, que sí, en pacientes donde hay con respiradores, donde se pueden generar así aerosoles, sí tener un N95 y por ahí ¿Sí? un cubrebocas o un barbijo quirúrgico por encima, ¿sí? Sí. Y después, si se tiene gafa y la máscara, mejor, ¿no es cierto? Eso sí. Sí. Bueno, gente, Perfecto. les vamos a tomar todas estas cosas porque quedó grabado, y si les parece algún día podemos armar otra charla, si a alguno le interesa, tiene los métodos, las líneas de contacto con la asociación, ¿sí? Lo que manden por mi mail también lo pasamos a la asociación, y podemos armar una charla con todas estas dudas que surgieron, ¿sí? Que si están de acuerdo, lo promocionamos. Es importante eso, justamente la participación, en ese sentido, a ver cómo nos sentimos, digamos, hay un montón de cuestiones que tenemos por ahí bastante atrasadas, y esto por ahí es como que le da visibilidad a algunas cosas que, bueno, ya llega un momento donde no se puede tapar cosas que nos van surgiendo, ¿sí? Pero sí es importante recalcar esto que decía Carlitos, justamente por el tema de participación, trabajo de equipo. Nosotros a veces nos pasa que esto a veces es muy individualista, y tendremos que tratar de trabajar más en equipo nosotros, no dejar de lado, digamos, varias cuestiones que son inherentes a nuestro colectivo, a que nos van a llevar a que nosotros estemos mejor, o sea, siempre trabajando, ¿no? O sea, no denostando a nuestros compañeros, sino tratando de llevarlo y mejorar la calidad, digamos, del trabajo nuestro. Porque para adelante tenemos que ver cómo funciona la profesión. Hoy en día hemos tenido gente con ataques de pánico, por ejemplo, ¿sí? Es gente que por ahí no se siente muy digamos, con esto del aislamiento social y todo, y el trabajo y la presión, bastante complicada. Así que por eso queríamos, más que nada, ver cómo llevamos la pandemia, justamente la charla
que llevó adelante Carlitos. Así que bueno, gente, Bueno, muchísimas gracias. Gracias muchas a gracias todos por la participar. respuesta. No, y esta lo vamos a sacar entre todos. Todas las dudas que tenemos, también díganlas a los mails y le buscamos una respuesta y tratamos de dársela entre todos, ¿sí? Y capaz que con tantas preguntas podemos hacer una charla directamente en las preguntas que nos dijeron, ¿sí? ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperemos que esta sea la primera de una serie de charlas, que bueno, que ustedes mismos van a poder, como decía Carlitos, ponernos nosotros a disposición para lo que ustedes precisen, para lo que precise el colectivo y la cantidad de gente que está con esto interesada, ¿sí? Un abrazo grande. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, gente. Adiós. Muchas gracias a todos.